Hola, soy Pepe Pérez Rivera. Bienvenidos y bienvenidas a este espacio a Hombros de Gigantes. Desde aquí intentaremos abrir una ventana hacia la física y la química de secundaria. Si la propuesta te parece interesante, ánimo y vamos al lío. Estudiaremos en esta ocasión para el curso de primero de bachillerato el movimiento circular uniforme. Lo haremos analizando las coordenadas que vamos a utilizar en este tipo de movimiento, en general en los movimientos circulares. Hasta aquí trabajábamos con coordenadas cartesianas, de manera que definíamos unos ejes X e Y perpendiculares y un punto A lo localizábamos de acuerdo con una coordenada X y una coordenada Y. En el caso de trabajar en el plano con movimientos circulares, es interesante operar con coordenadas polares. Estas consisten en lo siguiente. Tendríamos el eje X y el eje Y, y el punto A lo localizaríamos teniendo en cuenta un eje que trazaríamos desde el origen de coordenadas pasando por el punto A, de manera que este eje nos permitiría identificar distintos puntos, de modo que el ángulo que forma esta recta con el eje X sería un ángulo definido φ. Pero esta coordenada únicamente no nos permite distinguir el punto A de todos los demás. Pero si especificamos la distancia que separa el punto A lo largo de esa recta del origen de coordenadas, mediante una segunda coordenada R, este valor de R distinguiría el punto A de todos los demás que estarían situados sobre esa recta. De manera que el ángulo φ define la recta y a lo largo de la recta el punto está determinado por la coordenada R. Un ángulo y una longitud. Esas son las coordenadas polares cuando operamos en el plano. ¿Qué ventajas presentan estas coordenadas frente a las cartesianas? Observa que cuando nosotros trabajamos en un movimiento circular, todos los puntos de esa trayectoria circular están situados a la misma distancia del origen de coordenadas. Por tanto, la coordenada R es común, de manera que únicamente variaría el ángulo que forma la recta a medida que el punto A se va desplazando a lo largo de la trayectoria circular. De este modo, operamos únicamente con una única coordenada, que sería en este caso el ángulo, una coordenada angular. Ten en cuenta que estas coordenadas polares se relacionan con las coordenadas cartesianas de acuerdo con lo siguiente. Como puedes ver, si trazamos la figura, es decir, una vertical que pasa por el punto A paralela al eje Y, tenemos un triángulo rectángulo en el que el cateto horizontal indicaría la coordenada X y es el cateto contiguo al ángulo φ, de manera que será la hipotenusa, que es R, multiplicado por el coseno de ese ángulo. La coordenada Y es el cateto opuesto, es la distancia vertical que separa el eje X del punto A. Esta sería la coordenada Y que leemos en el eje Y en el eje vertical cuando operamos con coordenadas cartesianas. Ese valor de Y es el cateto opuesto al ángulo φ, de manera que sería la hipotenusa, que es R, multiplicado por el seno de φ. De este modo, como puedes ver, a medida que φ varía, tanto X como Y también varían, lo cual nos obligaría a trabajar con dos coordenadas de posición XY y otras dos de velocidad, Vx y Vy. Sin embargo, cuando trabajamos con coordenadas polares, como hemos dicho hace un ratito, R permanece constante, de manera que solamente va a variar φ. De este modo, va a ser mucho más sencillo operar con estas coordenadas porque solo necesitaremos una ecuación para φ y su correspondiente velocidad, la velocidad a la cual cambia el ángulo φ, la cual vamos a llamar velocidad angular. Este ángulo φ lo vamos a medir en unidades del sistema internacional, es decir, en radianes, de manera que conviene refrescar la idea de lo que representa un radián. El radián es la medida del ángulo central de una circunferencia para el cual la longitud del arco que abarca coincide con la longitud del radio. Recuerda que el ángulo central de una circunferencia es el que tiene el vértice en el centro de esa misma circunferencia. Veamos qué significa un radián. Vamos a trazar una circunferencia en la cual el radio es conocido. En nuestro caso, 4 centímetros, como puedes ver en el sistema de coordenadas. A continuación, vamos a coger esa longitud y la vamos a medir a lo largo del arco de la circunferencia. Imagínate que tienes un alambrito de longitud igual al radio y lo doblas para situarlo justamente sobre el arco de la circunferencia. A lo largo de la curva
colocas ese alambrito que ahora está doblado. Recuerda que la longitud es la misma, no la estiras, simplemente te limitas a doblarlo para adaptarte a la forma que presenta la curva. La longitud de este arco coincidiría con la longitud del radio. El ángulo correspondiente es un radián. Si a continuación ese alambrito lo vuelves a situar a continuación, esta nueva longitud es una vez más r, con lo cual la longitud total sería 2r. El alambrito que coloreamos de color rojo abarcaría un ángulo de un radián. El que coloreamos de color verde abarcaría otro ángulo de un radián, con lo cual el ángulo total sería de 2 radianes. Volvemos a colocar el alambrito a continuación, que sería ahora el que aparece en tonos lilas. Este abarcaría a su vez un ángulo de un radián, de manera que sumamos los 3 y tenemos un ángulo total que serían 3 radianes. Con lo cual, si la longitud del arco es genérica S, para obtener el ángulo que abarca, tendríamos que dividir la longitud total del arco entre la longitud que corresponde a cada radián, y la longitud que corresponde a cada radián es el radio. De manera que lo que haríamos sería dividir la longitud total de arco entre la longitud del radio, porque es la que corresponde a un radián. Y de este modo calcularíamos el ángulo expresado en radianes. Apliquémoslo a continuación al estudio del movimiento circular uniforme. Vamos a definir la velocidad angular media. Como puedes ver, el ángulo va cambiando. Necesitamos conocer el ritmo de cambio de ese ángulo. Si el ángulo cambia muy rápidamente o cambia muy lentamente. De manera que definiremos la velocidad angular, omega, como la variación del ángulo a lo largo del tiempo, variación del ángulo en la unidad de tiempo. Dividimos la variación total del ángulo entre el tiempo total. Las unidades, si el ángulo se expresa en radianes, la velocidad angular vendrá dada en radianes por cada segundo. Y ten presente que el movimiento es repetitivo. Una vuelta es exactamente igual que la otra, porque ten presente que vamos a hablar de movimiento circular en el cual la velocidad angular siempre es la misma. Por tanto, en un determinado intervalo de tiempo, siempre va a abarcar el mismo ángulo, de manera que los ciclos van a ser repetitivos. Un ciclo es exactamente igual que el ciclo anterior. De manera que vamos a definir el período como el tiempo invertido en cada ciclo, en cada vuelta completa. Y la frecuencia como el número de vueltas descritas a lo largo del tiempo. Ten en cuenta que son ciclos por cada segundo. Estos son hercios. Y fíjate que aunque la letra se parece a una V, es una nu, una letra griega. Hablamos por tanto de dos magnitudes que van a ser inversas. Segundos por cada vuelta y vueltas por cada segundo. De manera que, siendo inversas, una de ellas, nu, es la inversa del período y al revés, el período es la inversa de la frecuencia. Tenemos, por tanto, la velocidad angular, definida como ángulo descrito por unidad de tiempo, y sabemos que el ángulo es igual al ángulo inicial. Los ángulos los vamos a medir a partir del eje X en sentido antihorario, contrario a las agujas del reloj con carácter positivo, en sentido horario, siguiendo las agujas del reloj, con carácter negativo. Por tanto, este es el punto en el cual vamos a empezar a medir el ángulo. Pero si nuestro móvil no empezase exactamente en este punto, tendríamos un ángulo inicial, igual que en el movimiento rectilíneo tenemos una posición inicial que no tiene por qué coincidir con la posición a partir de la cual empezamos a medir las coordenadas. Con lo cual, el ángulo descrito una vez iniciado el movimiento sería omega t. El ángulo total sería el inicial más el descrito una vez iniciado el movimiento omega t. Como puedes ver, esta ecuación se parece mucho a S igual a S sub 0 más Vt. Esto va a venir dado a través de las relaciones entre las magnitudes lineales y las magnitudes angulares. Sabemos que el ángulo en radianes es la longitud de arco dividido el radio. Por tanto, encontramos una primera relación entre la longitud de arco descrita y el ángulo asociado a esa longitud de arco. Esa relación, como sabemos, a través del radio. Si despejamos el valor de delta phi, dado que la velocidad angular es delta phi partido delta t, si dividimos esta expresión entre el tiempo invertido en el recorrido, observa que r está dividiendo, lo vamos a sacar al denominador de esta manera,
Entonces nos queda delta S, que es la longitud recorrida, dividido el tiempo. Y esto es el valor de la velocidad. De manera que, como puedes ver, tenemos una segunda relación. Ya no solo es la magnitud lineal longitud igual al radio por el ángulo, sino que tenemos la magnitud lineal velocidad igual a la velocidad angular por el radio. En ambos casos, la relación entre la magnitud lineal y la angular se establece a través del radio. La magnitud lineal y la angular relacionadas mediante el radio. Observa la siguiente figura, en la cual puedes ver cómo la velocidad angular es la misma, en cada segundo siempre se recorre medio radián. El valor de la velocidad, el módulo de la velocidad, que es omega por r, siempre es el mismo. Observa que si omega es constante y el radio también, en nuestra figura observa como el radio es 4. Si 0,5 radianes por segundo lo multiplicamos por 4 metros, obtenemos 2 metros por segundo. Y el ángulo va variando, va aumentando a medida que efectuamos el desplazamiento. La velocidad, el vector velocidad, es tangente a la trayectoria y el vector de posición, con respecto al origen de coordenadas, como ves, tiene orientación radial. Tenemos, por tanto, un ángulo que va aumentando, como puedes ver, una velocidad que permanece constante, el módulo de la velocidad, lo que conocemos habitualmente como la velocidad lineal, y una velocidad angular que también lo es. De hecho, es un movimiento circular uniforme. Lo que es uniforme es la velocidad angular. Siempre recorre el mismo ángulo en el mismo intervalo de tiempo. Sin embargo, hay aceleración. En el movimiento circular uniforme hay una aceleración, porque como puedes ver, la velocidad va cambiando de orientación. Aunque no cambia el módulo, que es constante, y por tanto no va a haber aceleración tangencial, sí hay cambio de orientación. Observa cómo, a medida que va describiendo el movimiento, en cada punto, la velocidad, el vector velocidad, es tangente a la trayectoria y, consecuentemente, en cada punto, el vector velocidad es diferente. Tienen la misma longitud, tienen el mismo módulo, pero la orientación cambia. Si la orientación cambia, estamos ante una aceleración responsable del cambio de la orientación del vector velocidad. Y esta aceleración responsable del cambio de la orientación del vector velocidad es la aceleración normal. No hay aceleración tangencial. Observa cómo el vector velocidad tiene siempre la misma longitud porque tiene el mismo módulo, 2 metros por segundo, pero la orientación de los distintos vectores que tienes pintados en color naranja, como puedes ver, varió. Veamos a continuación cómo esa aceleración normal va a ser perpendicular al vector velocidad. Ten en cuenta que el vector aceleración normal es perpendicular a la aceleración tangencial. La aceleración tangencial era tangente a la trayectoria. Por tanto, estamos hablando de un vector que es perpendicular a la tangente, por tanto, tiene dirección radial. Va a apuntar, consecuentemente, hacia el centro. Y ten en cuenta que si la aceleración normal es el módulo de la velocidad al cuadrado partido r, teniendo en cuenta que el módulo de la velocidad lo podemos escribir como omega r, al sustituir tenemos omega cuadrado r cuadrado partido r, que nos permitirá simplificar uno de los radios para obtener omega al cuadrado multiplicado por r. Ten en cuenta que en el movimiento circular uniforme, esta aceleración se llama centrípeta. De nuevo en la animación puedes ver cómo el vector velocidad siempre tiene la misma longitud, 2 metros por segundo, cambia lógicamente su orientación al ser tangente a la trayectoria y cómo la aceleración normal toma un valor siempre constante de 1 metro por segundo al cuadrado. Observa que está pintada en rojo y su longitud siempre es la misma. Sin embargo, va a cambiar su orientación, dado que la aceleración normal es normal a v, perpendicular a v, así que tendrá dirección radial y, consecuentemente, apuntará hacia el centro de la trayectoria. De ahí su nombre, aceleración centrípeta. Y es todo en esta ocasión. Si te pareció interesante la propuesta, nos vemos caminando entre la ciencia, como siempre, y subidos a hombros de gigantes.